Bien, buenas noches muchachos, ¿cómo están? 16 participantes ya tenemos. Muy bien. Eh, bueno, ya son las 7 en punto, ya podemos empezar. Bueno, lo primero, Listo. Tiffany, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Eh, bueno, este grupo ya, en cuanto a las listas, ya, por favor, la gran mayoría tiene el nombre completo, pero falta David Rengifo, Tiffany, pues, bueno, ya yo los distingo, entonces, bueno, no es necesario. Chicos, les recomiendo, ya debemos tener ya un poco más del 60% de la plataforma terminada, entonces les recomiendo ir trabajando eso lo antes posible, ya nos queda muy poco tiempo, sobre todo la hoja de ruta, que después del 19 el profesor ya empieza a revisarlas todas, aunque ya ha revisado algunas, pero por favor ya antes del 19 ojalá esté ya entregada esa hoja de ruta. Si tienen dudas, pues ya saben, de pronto al final de la clase, si nos da el tiempo, sabremos de algunas dudas que tengan. Y pues ya podemos dar inicio. Ya, sí. Bienvenido, Vale, profe. Y bueno, gracias le vamos. David. Muchachos, nada, pues, buenas noches, espero que estén bien. Eh, la idea es que, como siempre, participemos. El tema de hoy, a mi modo de ver, es también demasiado interesante. Recuerden que los estamos viendo en el orden en el que están los temas en la plataforma. Y lo digo porque es importante también que con lo que ustedes van realizando en la plataforma o teniendo en cuenta de que ya estamos viendo los temas en ese orden, ustedes puedan anticiparse un poco a lo que yo voy a decir, ¿sí? O voy a intentar explicar y también que puedan, por lo tanto, eh, participar, dar sus puntos de vista, etcétera. Intenten siempre hacer eso, como llegar informaditos sobre el tema, que eso puede ser útil y fructífero en la clase. ¿Listo? John Camilo, buenas noches a todos, David, John Castro, Valentina, Paula, Giselle, buenas noches. Bueno, eh, el tema de hoy es el arte abstracto. ¿Listo? Y vamos a hablar de arte. Entonces, es interesante porque eh, a veces consideramos en las, digamos, en las ciencias sociales que digamos que lo que principalmente define a una sociedad es la política, la economía, ¿sí? No sé, cuestiones sociales, luchas sociales, es verdad, pero se nos olvida otros aspectos de lo social que muestran, eh, digamos, a la cultura de una sociedad. ¿Listo? Como el arte, como la poesía, como la literatura. ¿Sí? Expresan, el arte expresa, y estos modos de expresarse el arte en la literatura, en la poesía, eh, en las pinturas, expresan el modo de ser de una sociedad y la época en la que ésta está ubicada. Estas aclaraciones las hago porque a veces pensamos que el arte es simplemente una decisión personal, ¿no? Entonces esa pintura que es de, no sé, Salvador Dalí, que vamos a intentar verlo hoy un poco, eh, expuso ahí, representó en ese lienzo, pues es algo de él, un tipo loco, ¿sí? No, es algo de él, ciertamente, pero que expresa a través de él, se expresa a través de él, un modo de ser de la sociedad. ¿Listo? En la música también. Entonces la música, por ejemplo, tenemos cosas como, no sé, hoy en día el reggaetón. En el siglo XIX, el tema de la música
tenía otras connotaciones, obviamente, que hacían que la sociedad y su cultura se mostrara de diferentes maneras, ¿sí? La música clásica, ¿no? Entonces esto es importante para que también no pensemos como, ah, claro, el arte, algo que hace parte de la sociedad, pero está ahí. Bien, Paula, pero es algo ahí aislado, ¿vale? Mm, entonces, para empezar con el tema de lleno, Alfred Andrés levantó la mano. Démosle la palabra a ver si de pronto tiene que decir algo respecto a lo que acabo de denunciar. Ah, ok. Bien. Vamos en un primer momento a ver un video cortico sobre el arte abstracto. ¿Vale? Entonces, un momento, porfa. David, porfa, me No avisas se ve, profe, no se ve. si se ve. No, no. No, todavía no. No se ve, profe. Ya, ahí. Listo, Ahí ya, ahora ¿cierto? sí. Claro. Listo. En un momento lo amplío. Listo, gracias, David. ¿Qué es la abstracción? Pues hay algo que no Profe, entiendo no. muy bien y es que la gente no es capaz de... Profe, ¿Cómo? profe, no, está bloqueado, se ve bloqueado el video. ¿Cómo? Está un Lo poco, se acabo de ve un pausar. poco congelado el video. Ahora Ah, play otra vez, qué pena, no, profe. todo. Estaba congelado. Listo. Es que Ya. creo que la distinguir entre figuración y su red abstracción local cuando son conceptos completamente distintos. Voy a ampliarlo y le voy a dar play otra vez y me dice. ¿Qué es la abstracción? Pues hay algo que no entiendo muy bien y es que la gente no es capaz de distinguir entre figuración y abstracción profe, cuando profe. son conceptos completamente distintos y es muy fácil saber. ¿No? ¿A Se todos? ve congelado, no sé los Todos estudiantes. tienen ese problema. Chicos, por favor, ¿se ven en el video Ah, congelado? El video se veía bueno, congelado, aquí ya hay chicos. muchos que lo conocen. Sí, Giselle sí lo ve congelado. está congelado. Bueno, voy a Hagamos una volver a cosa, profe. Si ponerlo. quiere, A ver si no, profe, pásame el link el link. y yo lo subo yo. Ok, qué pena, muchachos. No sé qué pasó. Ya le envío el link aquí. No, lo que pasa es que la red está un poquito saturada en su casa, profe. Por WhatsApp, David, se lo envío. ¿Sí? Bueno, o aquí por el chat. Sí, Ah, bueno, sí, también para que ellos lo miren. Sí. Listo. Entonces, ay, voy a ver. Ya. Aquí ya. Ah, no, se lo envía a Tiffany. Ahí se los voy a enviar a todos por el chat para que, si quieren con más calma, lo revisen, yo más lo tarde. reproduzco, profe, ya lo tengo acá. Sí. Porfa. Ya lo tengo acá, profe. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, Sí, porfa, David. un momento. Vamos a compartirla con pantalla. Listo. Perdón. Buena. Listo, profe, ahí se ve. Listo, profe, ahí se ve. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Listo. Sí, David. Ahí se ve. Listo. ¿Qué es la abstracción? Pues hay algo que no entiendo muy bien y es que la gente no es capaz de distinguir.
cuando son conceptos completamente distintos, y es muy fácil saber cuándo una obra es abstracta y cuándo una obra es figurativa. Precisamente la abstracción es aquello que no tiene nada que ver con la realidad. Imágenes que no nos recuerden a nada que exista Se ve en la igual, realidad. Por ejemplo, muchachos, si yo cojo pero la imagen de un árbol y David, la difumino, o le pongo colores póngale distintos, mute, o lo pongo más grande, más pequeño, porfa. bueno, eso no es abstracción, eso es un árbol ¿Congelada la distorsionado. imagen? David, Sí. ¿Congelada exacto, la imagen? páuselo un momento. Muchachos, Sí, sí, sí. de pronto sí se va a ver congelado, discúlpenos, pero prestemos atención a lo que primero, digamos, las ideas que él nos quiere dar sobre qué significa el arte abstracto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si igual David lo puede aquí corregir, pero centrémonos en lo que nos dice, que eso sí se escucha bien. Listo. 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 Es decir, es figurativo, es figuración. Sin embargo, por ejemplo, imágenes que no nos remitan a nada real, que no tengan absolutamente ninguna referencia en la realidad, pues eso sí se puede considerar abstracción. Dentro del campo de la abstracción existen varias vertientes, ¿no? La abstracción geométrica, el informalismo, la abstracción expresionista, se puede decir. Bueno, pero al final todo es lo mismo. Todos son imágenes, obras que no tienen un referente con lo que conocemos, con lo que está a nuestro alrededor, con lo que hay en la vida diaria. Tampoco puede considerarse abstracción imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con los sueños. Si yo dibujo, si yo pinto un unicornio, evidentemente eso no lo hemos visto nunca en la realidad, pero no es algo abstracto, es una imagen que, bueno, en cierto modo está basada en dos o tres figuras que existen en la realidad, que tiene mucho que ver con la fantasía, con la imaginación, pero que no es abstracción. Realmente la abstracción sí es algo que cambió radicalmente el mundo de la pintura, el mundo del arte, porque antes de la abstracción no se había dado nunca el que artistas dibujasen o pintasen, mostrasen imágenes que no fuesen figurativas. Desde las cavernas, cuando se dibujaban los bisontes, cuando se plasmaba la mano y se ponían los 5 dedos para que el artista dejase su huella sobre la piedra. Bueno, y realmente pasando por todas las etapas de la pintura y de la escultura y del arte. Todo arte ha sido figurativo siempre, excepto en el siglo XX, que fue cuando se inventa, cuando se plantea que la pintura tiene que ser otra cosa. Y para hablar de la abstracción, qué mejor manera que venir a un parque, al Parque María Luisa, montarme en mi monociclo y hablaros desde el movimiento, desde todo lo que se ve aquí, desde la cantidad de planos que hay de color, la cantidad de formas que si las miras desde cerca pues son prácticamente abstractas. Y el ejemplo más claro para mí de abstracción es explicarlo a través de la música clásica en este caso, porque ¿qué es la música clásica? ¿Acaso la música no es abstracta? Cuando suena a lo mejor una sonata de Beethoven, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué está sonando? ¿Qué imágenes se nos vienen? ¿Es algo figurativo? ¿La música es figurativa? ¿O la música es abstracta? Es decir, ¿los sonidos son figurativos o abstractos? Para mí lo abstracto también tiene que ver con lo puro, es decir, un color rojo ya tiene muchas cosas, que dice muchas cosas. Un color verde ya habla de muchísimos universos y los colores tienen tantos significados que en cierto modo son abstractos en sí. Las formas también, una línea, ¿cuánto puede decir una línea? E incluso los sentimientos son abstractos también. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el dolor? También son conceptos abstractos, pero no nos preguntamos qué son y cómo podemos representarlos fielmente, realmente. E incluso el concepto de verdad, de energía. Hay tantos conceptos que no podemos explicar, que realmente estamos rodeados de abstracción. Estamos rodeados de abstracción y no nos damos cuenta. Algunos sostienen que la abstracción la inventó Kandinsky con su famosa acuarela, esa acuarela abstracta, de la cual hay bastantes historias, ¿no? Una de ellas es que no la pintó como una acuarela abstracta, pero le dio la vuelta, él ideó esa manera nueva de pintar o de entender el arte, pero hay muchas otras teorías. Una de ellas dice que la abstracción como tal empezó en 1910 o un poquito antes y vino a través de una exposición de mármoles veteados que se hizo en Francia precisamente. No sé si habéis visto mármoles veteados, pero si os acercáis a una de esas imágenes, si cogéis solo un trozo de un mármol veteado, es una obra abstracta prácticamente. Yo mismo cuando pintaba abstracción, cuando llegué a entenderla y llegué a practicarla, tengo muchos cuadros abstractos, muchas obras abstractas, llegué a interpretar. Yo comparto aquí pantalla. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, ahí digamos Antonio Villarán, que tiene muchísimos videos
digamos, él es un artista español muy reconocido, ¿sí? Sobre todo por lo que más se le conoce es porque es un youtuber que se dedica a hablar justamente solo de arte, ¿sí? De todas las corrientes artísticas que pueden existir en la historia y él brinda su punto de vista, ¿listo? Y bueno, también tiene de pinturas, etcétera, para que lo miren, ¿listo? Importante ver dentro de de lo que él nos dice, las características que voy a mencionar con las diapositivas, ¿ok? Entonces, porfa, David, me dice si se ven bien las diapositivas. Listo, aquí imagino que ya se ven. Listo, ¿Tienen profe, sí, algo perfecto. que decirnos, porfa? Listo. Susan Valencia, Alfred. Listo. Bueno, la idea era que tomáramos, Susan y Alfred, las ideas principales que nos decía Antonio Villarán, ¿vale? Entonces, el arte abstracto es, tiene que ver, primero que todo, con un contexto histórico como cualquier cosa en la vida, ¿sí? En las ciencias sociales, ¿no? El arte abstracto surge, como bien lo decía Antonio Villarán, en el siglo XX. Hay algunos que lo ubican con un tipo que se llama Kandinsky en 1910. ¿Listo? Pero, digamos, ese contexto histórico requiere más contenido en el sentido de que podemos decir que justo en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la primera a principios del siglo XX, la segunda a mediados del siglo XX, empieza a existir algo que es eh, muy fuerte para los europeos, ¿sí? También a nivel mundial hay una sensación de que ya no podemos confiar en algo a lo que le habíamos dado tanto poder y tanta preeminencia, ¿no? Tanta luz. Y lo habíamos ensalzado, pues, demasiado. ¿Qué es eso que ensalzamos y a lo que le dimos tanto significado? La razón humana, ¿sí? Que empieza en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? Pues las guerras mundiales, ¿qué significa esto de la razón? La razón, acuérdense que significaba en la modernidad y hasta antes de las guerras mundiales el progreso, la civilización, la idea de que el hombre puede ordenar sus ideas de tal forma en la que no cometa errores con su libertad, ¿sí? No se extralimite, y de esa forma todos íbamos de una manera evolutiva a ir desarrollándonos, ¿sí? Esa es una idea primordialmente europea que con la expansión de Europa, el mundo casi entero empezó a tomarla, ¿sí? Entonces todo el mundo pensaba así, que con las guerras mundiales todo esto se viene abajo. Como dice Carlos Marx, eh, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿sí? La razón parecía tan sólida, tan fuerte, que no desconfiamos nunca de ella. Por lo menos habían algunas personas que por supuesto desconfiaban en el siglo XIX, que se llamaban los románticos, pero a nivel cultural la gente siempre pensó que todos los seres humanos actuamos solo racionalmente. Con las guerras mundiales, esta idea se desvaneció porque empezaron a preguntarse muchos intelectuales cómo pudo haber ocurrido esto, ¿sí? Artistas, ¿por qué? ¿Sí? El sueño de la razón crea monstruos, ¿no? De Goya. Mm, y entonces la manera en que esto va a repercutir en el arte es en esto. Entonces, ¿qué pasa? El arte se veía como, en su contexto cultural, como algo que podía mostrar la naturaleza humana, por ejemplo, que era racional, el orden, ¿sí? Por ejemplo, las pinturas del Renacimiento. Ustedes veían que eran perfectas, había un cálculo de los pintores al pintar los cuerpos,
¿sí? La forma de los cuerpos, los colores. Había una intención por también pintar la naturaleza misma del ser humano y de las cosas, ¿sí? Y entonces se intentaba representar en las pinturas de una forma ordenada, etcétera. Pero con este sueño de la razón que se cae, empiezan a aparecer lo que se llaman vanguardias, muchas vanguardias artísticas, sobre todo en el siglo XX, ¿sí? Entre ellas tenemos esta, que es el dadaísmo, que también influye en la literatura, y miren lo que empieza a decirnos esta gente, ¿no? Estos artistas, que hoy en día son muy criticados también. Qué pena. Empiezan a decirnos cosas como eh, dadaísmo, significa nada. Dicen que este personaje, Sara, abrió un diccionario y encontró un término en el cual se decía que el dada era el significado de la nada. Esto tiene que ver también con el nihilismo, y le pareció interesante porque era una forma de retratar la época, y dijo, bueno, utilicémoslo para fundar un nuevo movimiento, que es el dadaísmo. Entonces, si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que revolotea en esas cabezas es de índole bacteriológica, ¿sí? Y por eso puse, en esto de lo bacteriológico, por eso puse una de las pinturas de este personaje, que es arte, ¿no? O sea, empezó a volverse eso arte. Cualquier cosa era arte, ¿sí? Entonces, esto se ponía en un museo, y a las personas, y había gente que realmente compraba eso por millones de dólares, ¿sí? Este retrete. Entonces, lo bacteriológico, como las heces humanas, tienen que ver con nada tiene sentido, todo perdió sentido, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a pintar así. Preguntas que quiero que tengamos en cuenta, como siempre. ¿Puede el arte abstracto, así como lo vimos con Antonio Villarán, y como lo acabamos de ver con esta explicación de la nada, del vacío, de la no razón, ser considerado un medio a través del cual, o para hacer crítica social, política y etcétera? ¿Ustedes qué creen? Alfred, Susan, todos los que están ahí, si quieren levantar la mano y de una vez empezar como a participar, pueden hacerlo y podemos luego seguir. Y la segunda es: ¿considera que el arte es importante en una sociedad? ¿Y por qué? Porque hay gente que considera, no, pues el arte, ¿para qué? ¿Sí? Deberían desaparecer las escuelas de arte, ¿no? Gente que piensa eso. Entonces, porfa, para que vayan diciéndonos. Susan, me pareció una buena. Asumo que también puede haber arte abstracto sin tener colores llamativos, o incluso, ok, o incluso en blanco y negro, ¿cierto, profe? Sí, pero dependiendo la manera, Susan, en que tú uses los colores, eso podría llamarse arte abstracto o no. Sí, ya lo vamos a ver un poco. Sí, en términos básicos, Alfred, el dadaísmo significa nada, la nada. ¿Sí? El sinsentido de todo. Buenas noches, Alejandro. Listo. Entonces, considera que el arte es importante. Por favor, vayan diciendo, digamos, si hay pinturas, por ejemplo, que están relacionadas con el arte abstracto, y es que un personaje coge una pared y con un tarro de pintura, pues digamos, echa toda esa pintura en la pared, ¿sí? Vuelca la pintura a la pared, y lo que quede ahí, él, no sé, con un pincel o con cualquier cosa, le da las formas, las líneas que quiera, sin formar una figura, un animal o un ser humano o algo que para nosotros no sea abstracto, digamos, no sea abstracto, ¿sí? Cualquier cosa que vemos en el mundo real, uno dice, ah, bueno, es reconocible, tiene un sentido, ¿sí? En el arte abstracto no. No, entonces esas personas cogían, hay gente que lo hace, de hecho Salvador Dalí también hacía en parte de eso, regar pintura en una pared y que la gente le diera significado. Y dependiendo del renombre de este artista en la sociedad, esa pintura podía valer cualquier cantidad de millones de dólares. ¿Listo?
Eh, yo pienso que el arte en sí, Luisa, yo pienso que el arte en sí es un modo de expresión. Por esta razón puede plasmar en todas sus formas, incluyendo el arte abstracto, muchos sentimientos, opiniones, críticas e ideas políticas. Los colores tienen también representaciones o significados y de esta forma producen un efecto en los demás. Mediante el arte se puede mostrar las emociones. Sí, sí, sí. El arte, bueno, es chévere también que ustedes intenten hacer algo que, que lo he hecho yo algunas veces en clases presenciales, y es eh, para pintar arte abstracto pongan música, ¿sí? Porque el arte tiene que ver con emociones. Como las emociones son abstractas, por ejemplo, lo que nos decía Antonio Villarán, el amor, ¿sí? La felicidad, eso no tenemos forma de representarlo como tal, ¿sí? Digamos, no es como un objeto ahí tocable, tangible, que uno diga, ah, esto es la felicidad, ah, esto es el amor, ah, esto es el bien, esto es el mal. No. Entonces, ¿qué pueden hacer? Escuchan música, ponen por ejemplo música clásica, luego ponen metal súper pesado, luego rock, luego reggaetón, y lo que esa música les vaya suscitando en sus emociones, ¿sí? En su cuerpo, lo van representando con los, digamos, una cartelera, no sé, donde quieran, ¿sí? Eso sería, siguiendo ciertas reglas del arte abstracto, podría ser arte abstracto, ¿vale? Hermógenes, creo que acaba de participar. Hacer un dibujo con lápiz de sombra del lápiz también es una obra. Orlinda. Es una obra de arte también inflar una bomba, poner papel periódico, pegarlo y pintarlo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, digamos hoy en día, eso es una diferencia de nuestra forma de arte actual, y es que hoy en día cualquier cosa puede ser arte. No sé si ustedes vieron una noticia de hace unos años, y esto tiene que ver con todas estas vanguardias del arte, incluidas en el arte abstracto. O sea, todas estas tienen muchas cosas en común. Y una persona cogió sus gafas en un museo en Inglaterra, ¿sí? Y las puso en el piso, en un museo de arte. Las colocó en el piso y muchas personas empezaron a tomarle fotos a las gafas, ¿sí? Y a quedarse como parados analizando estos lentes y todo. O sea, como, esa es digamos, una característica fuerte del arte de hoy en día, que también es muy subjetivo, ¿sí? Una pared pintada de cosas, ¿no? ¿Qué puede decir ahí? Bueno, en el arte abstracto, como tenemos aquí, espero que ya hayan leído, también lo podemos ver en la prehistoria, ¿sí? Si uno se remonta en la historia, uno puede decir, ah, mire, los orígenes de la civilización en África, las comunidades del Paleolítico, ¿sí? Del Mesolítico, ya tenían en sus cuevas arte abstracto. ¿Por qué se le denomina arte abstracto? Porque muchas veces cuando los arqueólogos van a revisar esto que pintaban eh, los primeros pobladores del mundo en sus cuevas, no lo entendían, ¿sí? Y el arte rupestre, pues, y el arte abstracto tendría que ver con eso también, ¿no? Y entonces el arte rupestre también en algunos momentos, no solo era eso, el sinsentido, obviamente no tenía el sinsentido del siglo XX, esa idea, sino que también podía representar eh, cómo se cazaban los animales, ¿sí? En esas primeras poblaciones, las creencias, ¿sí? Pero hay personas que consideran que el arte abstracto puede empezar eh, desde el inicio de las primeras conformaciones de sociedades humanas, ¿no? Las tribus humanas. Isabela, bueno, nombre, profe, un diomedazo y ya así uno se inspira más. Ok, sí, eso, un Diomedes, con lo que quieran, con Diomedes, no sé. Y los colores tienen mucho, digamos, lo que nos decían, tienen significados, ¿sí? Entonces,
tener en cuenta eso si ustedes van a hacer la actividad como en sus casas, en las Sí, o paredes de su sea, cuarto, no sé. se puede decir que, Digamos, ah, David quiere, hágale David. pues sí, o sea, que decir como una definición sencilla pues a lo que es el arte, ¿no? El arte pues no es más que la percepción individual del mundo, pero pues, ¿por qué se le da valor a un individuo, no? O sea, ¿qué es lo que hace que el arte valga, no? Entonces, debe ser importante, porque pues hay una importancia individual, pero también hay una importancia en el arte universal, ¿no? Sí, 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 sí. Universal, pues es que le aporta, no sé, algo a un momento histórico, a una época, en cambio el individual es como a una sola persona, ¿no? A uno mismo, ¿no? Al placer, como dice el Diomedes, por ejemplo, un ejemplo, no sé, como una canción, que bueno, Diomedes es universal, de cierta forma, ¿no? Claro, sino que la discusión está en la forma de representar eso que nosotros consideramos como nuestras emociones, nuestros pensamientos. La discusión está en qué es el arte, ¿sí? Sobre todo en términos de las pinturas. Entonces, hay artistas hoy en día que dicen, pues el arte abstracto no es arte, eso no puede ser arte. Eso es simplemente, digamos, un capricho de cualquier persona que puede hacer cualquier cosa y, y entonces decimos que es arte, eso no. El arte tiene que tener unas reglas, unas normas, eh, una Ética. vocación eh, también, pero también una idea como científica del arte, de los colores, de las formas, de las líneas, de las formas de pintar, ¿sí? Que tengan que, digamos, que tengan sentido, que se tengan en cuenta y de esta manera, digamos, el arte costumbrista, ¿no? Que retrataba lo que, digamos, en el siglo XIX, lo que era una población en un feudo, las tierras de un feudo y cómo convivía una familia, ¿sí? Las costumbres de un país. Eh, el arte natural, ¿no? También que buscaba representar el paisaje. Entonces, para todo este tipo de arte anterior al arte abstracto, Tiffany nos está pidiendo la mano, ya David habilitemos el micrófono, pues obviamente esto que llamamos arte abstracto no debería ser denominado como arte. Le va a dar un momento a Tiffany el micrófono y después a Hermógenes, ¿listo? Listo, Vale, Tiffany. también, vale, Luisa. Listo, Hola, profe, Tiffany. ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. buenas Hola, noches. Tiffany. Hola, profe. Bueno, profe, haciendo como un aporte al tema, yo soy manicurista y pues yo hago decoración en uñas. Hay un escultor brasileño que es de apellido Brito. Entonces, él también tiene en sus pinturas el cubismo. Entonces, nosotras como artistas en uñas también lo utilizamos mucho. Entonces, es como mezclar colores con figuras abstractas. Entonces, digamos, se hace un gato con figuras geométricas, pero pues todo sobre el margen del cubismo. Es un arte muy bonito y se llama así, Brito, pero es por nombre de un escultor brasileño, se llama Romero Brito. Ah, ok, ok, ok. Y digamos el arte que utilizan es el cubismo, ¿sí? La forma de Sí, arte. y el pop art también. Ah, ok. Sí, el pop art que lo vamos a ver ¿Mm? en la siguiente clase. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Tiffany. ¿Alguien más Bueno, creo que profe. haya levantado la mano? Bueno, no. Eh, sí, Hermógenes. Un momento, le voy a dar la Uy, palabra a Hermógenes. miren, vale. Miren lo que dice María. Cuando pienso en el arte abstracto por medio de la danza, pienso en la danza contemporánea. Ok, si quieres desarrollarnos eso que se ve interesante, Alfred nos dice, el arte de la sociedad es importante porque nos permite debatir los temas que quieren expresar con el arte. Ok, listo. Ahorita, o sea, una pintura se empieza a reflejar, digamos, por su historia, ¿sí? Mm,
Mariana Alejandra. Bueno, no entiendo hacia dónde va tu pregunta. Digamos, lo que significa una obra de arte depende de la corriente que tú estés utilizando a la hora de mirarlo, ¿sí? E incluso a la hora de representar lo que tú denominas como arte, ¿sí? Entonces, para el arte abstracto, la historia, ¿para qué la historia? No tendría sentido. No, la historia es una forma de dar sentido al mundo, a lo que nos ha pasado, y el arte abstracto busca todo lo contrario. Entonces no sería necesaria la historia, ¿sí? Para el pop art sí es importante. Digamos, en parte es importante la historia, porque es una crítica social y política a lo que está pasando. Entonces, eso, Hermógenes, ya está ahí, ya le habilitaron el... ¿Me escuchan? Sí, Hola, profe, ¿cómo está? bien, Hermógenes, bien, bien, gracias. Yo quería dar dos aportes. Donde estuve estudiando, daban arte abstracto para personas ciegas. Me pareció interesante, pero la verdad no abundé mucho en el tema. Eh, Me parecía interesante porque personas que no pueden ver, pintar algo que sienten o imaginan en un lienzo, me parecía muy interesante. Y sobre la primera pregunta que usted plantea, para mí el arte abstracto, por ser como algo muy subjetivo, creo que el mensaje que llevaría a una comunidad pintando algo abstracto sobre la política, economía, etcétera, creo que el mensaje no quedaría muy claro en un arte abstracto para, no sé, para una gran cantidad de personas, ese mensaje que quisiera dar el pintor. Entonces no sé si funcionaría mucho. Y el Ok, segundo punto también, las escuelas de arte, para mí creo que sí es muy importante que se mantenga porque mm, eso nos daría riqueza individual, colectiva sobre lo que un país o una ciudad piensa sobre su vida diaria, que creo que eso es lo que más esto implanta un pintor en sus pinturas, valga la redundancia. vale, ok, gracias, Hermógenes. Sí, digamos lo que dice Hermógenes respecto, digamos, podemos poner un ejemplo. La segunda imagen que vemos aquí de estos rectángulos, ¿sí? Que tienen que ver mucho con una concepción cubista también del arte, ¿qué podrían darles a entender a ustedes? ¿Sí? Pues cada uno de nosotros podría empezar a otorgarle significado a lo que están viendo en esta segunda imagen de acuerdo a su, no sé, a su subjetividad, etcétera. Pero podríamos todos acordar que lo que estamos viendo son rectángulos con colores, ¿sí? Bueno, o no sé, ¿sí? Pero lo que pasaría, sí, y también entendiendo a lo que dice Hermógenes, es que pues termina siendo demasiado subjetivo y por lo tanto, para responder a la pregunta, a la primera pregunta, no habría forma de decir, bueno, vamos a hacer una crítica política, porque la política tiene que ver con la comunidad, un sentido de comunidad, ¿sí? Y si en el arte decimos, vengan comunidad, miren este arte abstracto que critica la política, todo el mundo diría, ¿cómo la está criticando? ¿Cómo se supone cuál es la crítica? Porque ahí yo no veo, ahí yo veo colores, pues yo no veo al presidente, ¿sí? ¿Me entienden? Que sería lo del pop art. Profe, Eh, para continuar, dígame David. si quisiera añadir algo, pues lo que le planteaba Hermógenes es muy interesante, ¿no? Y planteó una pregunta muy tremenda, que es que puede haber o sea, que existe un arte sin sentidos. Entonces, pues yo pienso también que depende cómo se interpreta lo que son los sentidos, ¿no? Uno puede hacer una traducción de estas obras a sonido, por ejemplo. Uno puede, para una persona que está ciega, uno, o imaginemos una persona que está ciega, sorda y muda. Uno puede traducir sensaciones en la piel, estas imágenes en sensaciones en la piel, ¿sí? O sea, yo digo, la tecnología de hoy nos puede permitir eso. Eh, pues, por ejemplo, yo estoy de una rama que se llama la electrónica, donde se trabaja sobre sensores.
y pues el ser humano funciona parecido a una máquina en la que pues no importa, mientras que un aparato tenga un cerebro, ¿sí? Digámoslo así, cerebro, los sensores pueden cambiar, ¿sí? Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Hay personas que no, de hecho tienen sensores artificiales, hay personas que tienen antenas para poder percibir ciertas radiofrecuencias que no pueden ver con los ojos. Entonces se crean Sí, como sí. nuevas maneras de sentir, digámoslo así. Ok, Entonces hoy en día pues la tecnología permite ampliar un poquito esa cuestión, ¿no? sí, sí, sí. De la No, percepción. sí, interesante es también. Bueno, leo a Giselle y continuamos, como para... Me parece que el arte abstracto se puede utilizar para una crítica social, política. En sí, el arte es un medio de expresión y liberación, así que no me parece nada extraño o raro. Bien, no podría decir si es importante, pues para mí algo importante, o sea, el arte, para mí algo importante por lo general es algo indispensable y como algo indispensable, el expresarse y desahogarse es una parte importante. Así, el arte abstracto podría ser una buena opción para hacerlo. ¿Y por qué no sabrías? ¿Y por qué no sabrías si es importante? Porque no solo el arte abstracto es el único medio, pero desde otra perspectiva, entonces el arte como tal puede ser o es muy importante, dice Giselle. Vale, gracias. Sí, sí, sí. Vamos ahí también como todo, ¿no? Podemos escoger en ese sentido y de discutir. Bueno, otros elementos para que tengamos en cuenta el contexto histórico en el que eh, surge esto. Ya dijimos que con un tipo que se llama Kandinsky, que es el más conocido, que nace en 1866 y muere en 1944 en Múnich. ¿Sí? Sí, pueden buscar ir buscando por Google las pinturas de este personaje que tienen que ver, en un primer momento, él pasa por varias etapas, ¿sí? Entonces en un primer momento él dibuja pinturas que tienen que ver con el expresionismo, y esto es lo que vamos a ver en la tercera característica, eh, de cómo los colores expresan sentimientos, deseos, pero solo con el uso de los colores, ¿sí? Del significado de los colores. El rojo, digamos, el rojo podría inspirar pasión, pero también la guerra, ¿sí? Eh, el verde podríamos asimilarlo, lo primero que asimilamos con el verde es tranquilidad, naturaleza, ¿sí? Entonces el tipo hacía eso en las corrientes expresionistas, que podría tener que ver primordialmente con la primera imagen que tenemos ahí. El cubismo, tal como nos dijo Tiffany, sí, fue Tiffany, eh, tiene que ver primero, el principal representante de la corriente cubista es Pablo Picasso, español. Y Picasso eh, va a decir una cosa. Miren, a mí lo que me va a interesar, y esto tiene que ver con el arte geométrico, es representar tal cual a los objetos como los veo, ¿sí? A mí no me importa si queda bonito, si queda feo, pueden ver la Guernica, ¿sí? Que tiene que ver con la Guerra Civil Española, sino representar el objeto tal cual. ¿Cómo lo hago? A través de las figuras geométricas. ¿Por qué? Porque Pablo Picasso se interesó en representar eh, la parte lateral, la parte frontal, ¿sí? Por debajo al objeto, la parte de atrás de un objeto, y obviamente cuando usted lo va a pintar, eso queda en dos dimensiones, o sea, al momento de pintar, por lo general, la representación queda en dos dimensiones, ¿sí? La idea de Picasso es representar las tres dimensiones de los objetos de las personas, ¿sí? Y para eso tenía que superponer eh, una parte digamos, de una persona sobre la otra, la parte trasera sobre la parte delantera, y de esta forma, digamos, quedaba representado tal cual el objeto como él lo veía, ¿sí? Vamos, era una forma, es una corriente rara, pero, vamos, era la idea de fondo, ¿sí? Mm, conceptos y el inconsciente. Ah, miren, listo. Otra característica importante, por favor vuelvan a levantar la mano, que alguien levantó la mano. Son
las circunstancias políticas de las que hablé. El imperialismo en el siglo XX, Inglaterra, Francia tenían como colonias a países africanos, ¿sí? La mayor parte del África se va a independizar a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y todas estas guerras mundiales, ¿listo? Y esto tiene que ver con la pérdida de la razón que hablamos al principio, la desconfianza de la razón, la idea de que la razón crea monstruos, ¿sí? Y no tiene que ver con algo de desarrollo ni nada de esto. Hay un espíritu de época romántico y espiritualista, como, ¿cómo se dice esto? Como místico. El romanticismo empieza en el siglo XIX en oposición a la ilustración, ¿sí? La ilustración que defiende estos valores que critica el arte abstracto que acabo de mencionar, de la fortaleza de la razón. El arte romántico dice todo lo contrario, no. Lo que hay que defender son los deseos, las pasiones humanas, la idea de la muerte, la idea de la victoria, ¿sí? Esto también hace parte de lo humano. Y hay una visión espiritualista bueno, hay que mirar el fondo de lo que significa un ser humano, ¿sí? Y por eso la visión espiritualista podría conectarse con el misticismo de, de los dioses, que nosotros tenemos enfrentados a dos personas, ¿sí? Uno bueno y uno malo, que también tiene que ver con el cristianismo, esto, ¿vale? ¿Y por qué lo espiritual tiene que ver con Freud? Miren la tercera imagen. David entiende la imagen y podría explicárnosla. O cualquiera de ustedes, Hermógenes, no sé, Alfred, Tiffany, todos, cualquiera. Esto es importante también porque esto va a afectar en la literatura, el, el inconsciente de Freud. Bueno, David, no sé, como que no me escucho. ¿Ya? Por favor, ¿alguien quiere, persona le quiere dar el micrófono a Ángel, ya que tenía la mano levantada? No sé Ok, si también listo. quiera interpretar un poco eso. Ángel. Pregunta. El arte abstracto de la literatura puede estar en la literatura, en la escultura o en la danza. Sí, 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 sí. Pero principalmente, digamos, se expresa como representación en la pintura, ¿sí? Pero también está la literatura. Y ahorita voy a mostrarles, digamos, de qué manera se expresa en la literatura el arte abstracto, ¿vale? Bueno, yo lo que entiendo por la primera imagen es como que hay un rostro, la última, la de Freud. La de Freud. Sí, 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 Freud. la última, porfa. La de Freud. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que que yo estoy, digamos, al nivel del mar, yo, que debajo de mí hay como alguien como un super yo, o alguien, o mi consciente, y Sí. ello es como que los demás, como las personas que me hablan o algo así. Creo que es eso. Ok, bueno, bueno, vale. Gracias, Ángel. Eh, Eh, voy a intentar explicar, digamos, esa imagen de manera sencilla, espero que se entienda. El super yo en Freud tiene que ver con las normas, los valores impuestos al ser humano en una sociedad dada, ¿sí? Entonces en la familia nos enseñan normativamente qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Cómo debe desear y cómo no debe desear. Entonces el super yo representa en Freud, en la familia, por ejemplo, al padre. El padre es la representación de la ley, ¿sí? De los principios, de la imposición del orden, ¿vale? Pero él la lleva también a la sociedad. Entonces el padre sería como el Estado, ¿sí? Como la constitución de la ley donde se dice esto es lo que debe ser y lo otro debemos rechazarlo. ¿Listo? Ese es el super yo, que funciona al interior de nosotros porque nosotros
decimos, uy, ok, no puedo hacer esto porque esto está mal. Yo quisiera hacer esto, tengo tales deseos, pero esto no está bien para la sociedad. ¿Listo? El ello, justamente, son los deseos, las pasiones, eh, eso que se nos escapa de la razón y no lo controlamos, ¿sí? Entonces esto está también muy relacionado con la sexualidad. Y la figura que representaría eso en la familia sería el ello, la madre, más o menos en Freud. Y en medio de esos dos, el super yo y el ello, estamos nosotros, el yo. ¿Listo? Entonces nosotros estamos eh, constituidos por los dos. Pero el que principalmente se manifiesta en nuestra conciencia o el consciente como está ahí, es el yo, el super yo. Si ven que hay una parte del super yo que obviamente está dentro de nosotros, pero es la que nosotros mostramos en la sociedad, es la que se ve aquí arribita de la ola. Esa parte nosotros la mostramos. ¿Qué es lo que nunca mostramos y está muy al interior de nuestro inconsciente? El ello, ¿sí? Esto no sale a la luz, esto no se muestra, pero esto es lo que constituye o lo que da forma a nuestros comportamientos. Entonces, ese ello, como el super yo lo reprime con sus leyes, va configurando en nosotros, por ejemplo, patologías, ¿sí? Enfermedades psíquicas, eh, porque como que nuestros deseos intentan expresarse, pero el super yo los reprime y entonces en el yo se intenta mostrar ese ello, pero en términos de enfermedades, ¿sí? Entonces, o de patologías, ¿sí? No sé, las neurosis, ¿sí? En cierto sentido para Freud la esquizofrenia, cosas así. Hasta ahí espero que se haya entendido, ¿vale? No sé. Yo entiendo que el consciente está lo que mostramos profundamente hasta el preconsciente y subconsciente. Bueno, el consciente, entonces lo tenemos ahí, es lo que mostramos en la sociedad, nuestra conciencia, somos supremamente conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos. El preconsciente es cosas que están ahí presentes, que podemos entenderlas, pero a veces no nos damos cuenta que las expresamos, que las mostramos. Por ejemplo, las mañas, las manías que tenemos. Cada ser humano tiene una maña, tiene una manía, que puede decir, ah, sí, esa es mi maña, pero no se da cuenta de inmediato cuando las pone a actuar, ¿sí? Entonces, sí, mi maña es, no sé, no sé, rascarme la nariz todo el tiempo y la gente piensa que estoy echando coca, pero sí, no, en realidad es que es una maña rara que tengo. Y el inconsciente es algo que hay que estudiar la historia de cada individuo. Entonces, para eso es que uno va a un psicoanalista. El psicoanalista le dice, venga para acá, David, venga para acá, Hermógenes. Ustedes tienen un inconsciente que no pueden mostrar. Conmigo, vengan a ver. Entonces los acuestan en un diván, en un mueble, en una silla, y este psicoanalista empieza a hacerles preguntas. ¿Usted cómo era cuando era niño? ¿Sí? Y él empieza a ver, y entonces le dice a usted hay algo importante que es lo que le dice como, hable, simplemente exprésese y yo lo voy escuchando y yo voy anotando las cosas importantes. Entonces usted habla y él captura ciertos momentos de su vida, ¿sí? Primero le hace una pregunta, lo deja hablar y empieza a capturar ciertas cosas de las que usted está diciendo y dice, ah, claro, aquí está la razón por la cual este tipo es celoso, ¿sí? No sé, por la cual este tipo es un enfermo mental en la sociedad. Pero la sociedad no ve eso que ve el psicoanalista. Y la idea es que este psicoanalista le muestre al paciente, mire, es por estas razones. Y de esa manera podría empezar la cura. ¿Sí? Qué pena por alargarme ahí con eso. Espero que haya quedado un poquito claro, Luisa, estas diferencias entre el inconsciente, el consciente, el preconsciente o el subconsciente. ¿Listo? Características generales entonces que podemos ver. No se representan cosas concretas de la naturaleza, sino que se propone otra nueva realidad, algo que no vemos.
Esto podríamos compararlo, no sé, a la física cuántica, quizás, ¿sí? La física cuántica tiene que ver con cosas que no se entienden, con fenómenos incomprensibles. Pues sobre todo también para los físicos, incluso para los físicos, la manera en que funcionan, por ejemplo, los electrones, todavía no hay forma de establecer. Hay un desorden a nivel de partículas, eh, a nivel microfísico, en nuestro mundo que no se entiende. ¿Listo? Entonces la abstracción busca eso, el desorden, una nueva realidad que está relacionada con ese desorden, digamos. Se caracteriza por emplear formas esenciales del lenguaje, plástico, ¿sí? El arte plástico, las figuras, las líneas y los colores, ruptura con la perspectiva tradicional, los cuerpos, los paisajes, el renacimiento. Esto no va con el arte abstracto, se inspira en teorías psicoanalíticas y miren, en la literatura busca expresar la verdad mediante la escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? Entonces se puede hacer esa actividad, bueno, en otro momento de pronto, y es, empiecen a escribir, ustedes empiezan a escribir ya, cualquier cosa que se les venga a la mente, y la escriben automáticamente, como se les venga a la mente. Y yo puedo ir diciéndoles palabras, tienen que seguir escribiendo, entonces pueden resultar cosas, como es una escritura automática que no es pensada por la conciencia, pueden resultar cosas como, uy, súper loco esto que yo dije, venga, lo interpreto, ¿sí? Entonces, entonces yo empiezo a decirles, bueno, pongan amor y tienen que relacionarlo, tienen que irlo escribiendo a todas. En la literatura, así se expresa generalmente el arte abstracto. Hay ejemplos de eso, qué pena, no lo puse acá, pero sí, bueno, aquí tenemos ya para terminar una de las expresiones primeras del arte abstracto, de las corrientes del arte abstracto, Picasso. Sí, miren, esto es de la Guernica, ¿sí? De la Guerra Civil Española. Esto era lo que yo les decía, eh, que miren cómo se superponen cosas, la frontal, la parte, ¿sí? En las figuras geométricas. Y miren lo que dice Picasso, aprender a pintar como los artistas del Renacimiento me tardó unos años y pintar como los niños me llevó toda la vida. Sí. Ahí tenemos a los otros representantes. Y el surrealismo, esta pintura de, ay, se me olvida el nombre. Bueno, Dalí. Salvador Dalí, sí, 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 pero el nombre de la pintura, el tiempo, bueno, tiene un nombre. Y la idea es esa, la misma, ¿no? Todo se va desvaneciendo. El tiempo no tiene una consistencia. El tiempo en realidad es una subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé qué quieran decir, todavía hay tiempo un poco. Nos quedan 2 minutos, profe. Voy a mirar el chat. Tengo que salir. Buenas noches, vale, Luisa. Prevalecen las ideas y conceptos en detrimento de una representación figurativa de la realidad visible. Sí. Vale. Bueno, muchachos, veo que no. ¿El tiempo perdido? Ah, ok. María José. Sí, sí, sí. Hay hay un video de los Looney Tunes de cómo se meten en estos cuadros de Dalí y van perdiendo consistencia, ¿no? Entonces cuando entran y van sus figuras, sus cuerpos se estiran, ¿sí? Es interesante. Hay un video en YouTube de eso. Me gustó el arte abstracto porque hay mucha libertad de expresión y es descomplicado. Ok, vale. Esta es otra corriente, ¿no? De las dos principales uno podría decir que es el cubismo, el surrealismo y tienen diferentes formas, digamos, de mostrarse también. Vale. Vale, Susan. Bueno, es un estilo moderno que se opone al realismo y a la fotografía. De esta manera es necesaria la utilización de la imaginación
y la comprensión. Si uno se para frente a un arte abstracto, imagine a ver qué podría querernos decir el, el artista. Listo, muchachos. Bueno, no es más por hoy. Bueno, yo creo que ya no es más por hoy, chicos. Ya mañana pues continuamos con un tema nuevo. Ya mañana, qué pena, les recuerdo, pasado mañana el taller, ya que me acuerdo. No se les olvida asistir al taller. Por favor, adelantar ya la plataforma, que ya nos queda pues poco tiempo. Necesitamos pues, que siga pues, ya por encima del 60%. Y la hoja de ruta, por favor, antes del 19, si es posible, chicos. El taller, te refiero a los talleres del sábado de Excel. Que ya vamos por la segunda clase, son 4. Entonces, nos vemos también el sábado. Y mañana, pues, en otra tutoría, normalmente, como siempre. Y pues gracias por asistir. La asistencia, ya les pasé una lista. Si no están en esa lista, me avisan, ponen su nombre completo para yo agregar. Y listo. Creo que eso es Bueno, todo por hoy. Y gracias gracias por venir. muchachos, que estén bien. Hasta luego.